Buenas tardes. Bien. Soy Matías Morel Quirno, director del Área Penal y Procesal Penal de FORES. FORES es una ONG, foro de estudios sobre la administración de justicia, que se dedica a realizar actividades, todas vinculadas con cómo aportar para que el servicio de administración de justicia se beneficie en cuanto a mejorar la efectividad de cara a la respuesta que la ciudadanía espera cuando accede y pretende que su anhelo de satisfacción de acceso a justicia sea efectivamente tutelado. En particular, desde el área en la que actualmente dirijo y me encuentro, es la primera actividad que desarrollamos sobre el uso del lenguaje. Consideramos sumamente interesante nutrirnos con las experiencias y las visiones que otros órganos, y en particular mujeres, como también varones, en este caso tenemos un panel con varones y mujeres, puedan aportar sobre la temática, y es por ese motivo que consideramos útil invitarla a Silvia Bianco, consejera actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al doctor Marcelo López Alfonsín, que es juez contencioso administrativo, a la doctora Amalia Matio, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y actual presidenta del Foro de Mujeres del Mercosur, y a Susana Orsino, es abogada, integra el Instituto Nacional de las Mujeres, INAM, y es especialista y ha trabajado en Cancillería sobre todo los instrumentos que Argentina ha ratificado en cuanto a los derechos de mujeres. Cuando hable cada una de las personas que brevemente presenté, podrán comentar algo más, no quería extenderme demasiado. La idea y la dinámica que vamos a realizar hoy es: Silvia va a empezar, va a explicar sobre el uso del lenguaje, Marcelo va a continuar, después Amalia nos va a dar su experiencia a través de su intervención como presidenta en el Foro de Mujeres del Mercosur, luego va a continuar Susana en todo lo que tiene que ver sobre la evolución del lenguaje a través de los instrumentos internacionales, nacionales y regionales sobre violencia de género, para entonces trasladarnos en cuanto al uso del lenguaje y el acceso a justicia para la población en situación de vulnerabilidad, y después trasladarlo a parte de esa población como las mujeres que sufren violencia de género. Finalmente, voy a redondear yo la intervención sobre la aplicación, o mejor dicho, el uso del lenguaje en la primera atención de víctimas de violencia de género cuando la Fiscalía recibe una denuncia o una presentación de una mujer que sufre violencia de género ante cualquier autoridad estatal. Iba a girar mi intervención por otro lado, pero consideré que como quienes me van a preceder tocaban algunos temas que estaban relacionados, modifiqué a último momento la intervención. No quiero ser más extenso y ahora le doy la palabra a Silvia Bianco. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Primero quiero destacar que hoy se está encontrando en esta sala para esta charla informal, descontracturada, donde todos vamos a poder participar, donde por primera vez estemos aunando esfuerzos y juntando ideas, intercambiando opiniones, fores, donde se esté encontrando también la representante del Foro de Mujeres del Mercosur, donde haya gente del Instituto Nacional de las Mujeres de Nación, donde haya gente del Consejo de la Magistratura. Es la primera vez que se da y para nosotros es un orgullo que se esté dando en el Consejo de la Magistratura, y donde tenemos un juez que nos va a contar su experiencia en el juzgado. Lo mío es muy sintético, es contarles que desde agosto del año pasado el Consejo de la Magistratura, a través de la Secretaría de Relaciones Judiciales, estamos con un programa de equidad territorial. Este programa de equidad territorial no es más ni menos que llevar con acceso a la justicia a la gente, acercarla. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos, tenemos tres ejes que son importantes.
Uno en el que venimos trabajando, que es el de lenguaje claro, que es el más importante porque es el que le va a dar, es el primer escalón en una gran escalera, que es el glosario jurídico, donde venimos trabajando desde el año pasado, donde a través de un trabajo interdisciplinario que estamos haciendo con el Ministerio de Justicia, Justo Vos, del programa de Justo Vos, con lingüistas y un equipo que se reúne semanalmente en varias oportunidades, estamos tratando de que una vez terminado ese glosario jurídico en lenguaje claro, podamos convertirlo en una app, en una aplicación, para que todos los ciudadanos se puedan tener acceso con una simple aplicación que va a ser muy sencilla, como decimos nosotros, para que lo puedan usar desde niños de 3 años que ya saben usar el celular, a personas que tengan 70, 80 años que también lo puedan usar y que no se les dificulte, porque si lo que queremos es acercar la justicia a la gente, lo que no podemos hacer es complicar esa aplicación. Y también otra de la expectativa que tiene este programa de equidad territorial, el que les vengo a presentar, es también poder ingresar a la currícula escolar, que eso es otro paso que va a ser muy importante porque estaríamos trabajando con las nuevas generaciones, explicándole para qué está la justicia, derribando barreras de tecnicismos jurídicos, y también explicándoles que existe una justicia de la ciudad, que no solamente hay una constitución nacional, sino que también tenemos una constitución nacional, sino también tenemos una constitución de la ciudad. Y eso es muy importante porque nosotros consideramos dentro del programa que el lenguaje es inclusivo, que va a todos los niveles, ¿sí? Y que es una herramienta que nos enseña, nosotros si tenemos el acceso a la justicia a través del lenguaje, estamos rompiendo barreras y tenemos el acceso a todo lo que está pasando a nivel judicial. Vamos a crear más transparencia, vamos a crear más confianza, vamos a entender un poco más la justicia desde, desde su idioma, y también la vamos a acercar a los barrios. Este programa es bastante ambicioso, pero creemos que aunando esfuerzos de diferentes sectores, como estamos hoy en esta mesa, es posible. Nosotros creemos en los sueños y este es un sueño que es posible porque lo estamos trabajando hace un año. Es una política pública nacional que es trabajar todo lo que es lenguaje claro. Es una política de acceso a la justicia y para nosotros es muy importante que nos encontremos todos aquí. Y sin más preámbulos, les quiero dar la palabra al doctor López Alfonsín, quien nos va a contar en breve su experiencia en el juzgado. ¿Qué pasa cuando llevamos esta experiencia a los ciudadanos que son a los que les tenemos que acercar? Y no quiero dejar sin decir una frase que digo que si fuéramos tan simples, como decía Aristóteles, si piensa como piensan los sabios, más habla como habla la gente sencilla, sería todo mucho más simple y podríamos llegar al ciudadano sin sentencias agobiadoras con términos que ni siquiera entre nosotros utilizamos. Así que les quiero pedir ese esfuerzo, que simplemente escribamos como hablamos, y eso va a economizar muchísimo. Así que muchísimas gracias por venir y los dejo en manos del doctor López Alfonsín. Muchísimas gracias, Silvia. Sean mis primeras palabras, por supuesto, de agradecimiento por la invitación del Consejo de la Magistratura. He participado ya en mi larga vida en algunas otras actividades del FORES. Bienvenido la posibilidad de compartir también, y ahora también con el Foro de Mujeres del Mercosur y también con el Instituto Nacional de la Mujer. Voy a poner en una anécdota lo que terminó siendo una cita de la doctora Bianco de el gran Aristóteles, en algo que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan, porque para mí es la síntesis más espectacular de lo que es el lenguaje claro. Tuve la suerte de ir hace ya unos años a la ciudad de Rosario cuando se hizo el Congreso Mundial de la Lengua. El Congreso Mundial de la Lengua, que se organiza cada tanto, lo organiza la Real Academia Española, participa todos los miembros de la Real Academia Española y por supuesto el rey, porque es la Real Academia Española. Estaba en ese momento Juan Carlos de Borbón presidiendo esas jornadas. Y le tocó explicar a Roberto Fontana Rosa qué eran las malas palabras. Y estuvo dando vueltas con ese lenguaje tan extraordinario que tenía
esa maravillosa persona que era Roberto Fontana Rosa, y al final lo miró al rey y dice: yo le tengo que explicar, su majestad, qué es en la Argentina algo que usted seguramente debe conocer de otra forma. Pero yo no tengo otra forma que decirle qué es en la Argentina cuando alguien se define que es un boludo. Y todos lo miraron como diciendo: ¿cómo le va a decir eso al rey? Y la verdad es que no había otra forma de explicar cuando en la Argentina a alguien le decimos que es un boludo que explicarle muy sencillamente esa expresión en lenguaje claro. El rey no se horrorizó, no lo extraditaron, no lo echaron. Al contrario, le invitaron a pertenecer a Roberto Fontana Rosa de esa actividad y de las palabras de cierre del Congreso de la Lengua Española. Me parece que los grandes marcan el camino de la sencillez. Muchas veces los jueces tenemos la idea de que es al revés, de que si hablamos más o menos en difícil, de que si hablamos más o menos complicado, en realidad estamos en un nivel de posición, de dominación, de poder, donde podemos expresar soberanamente y majestuosamente la idea de justicia desde una forma más imperativa. Creo que eso no es democrático, creo que eso es bastante oscuro y poco transparente, y creo que son cosas en las cuales la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, debo decirlo con total honestidad, tiene muy buenos ejemplos del camino que se debe seguir y no del camino que de alguna forma está impuesto como estereotipo en la justicia nacional o a veces en la justicia federal. Lo está también en las facultades de Derecho. Gisela, vos te acordás que la otra vez, cuando me invitaste a participar de la feria en una actividad sobre lenguaje claro, también conté que había quedado alguna vez maravillado porque un profesor, primera clase de la Facultad de Derecho, año 1980, me trataba de explicar, a las que son abogadas, qué era el trialismo jurídico, una forma de la filosofía del derecho. Y explicaba esto. Por favor, tomen nota. Es en ese condicionamiento fáctico y axiológico donde se produce la génesis de la norma jurídica. Yo digo, hay que ser jodido para explicar esto de una forma tan difícil, va a decir que el derecho es norma, conducta y valor. De eso se trata. Bueno, ojalá pueda haber desandado, ¿no?, desde esa primera introducción al mundo del derecho, algo en el camino, tanto en lo académico como en el ejercicio de la profesión. Primero y ahora como juez desde hace 5 años. Ahora, vamos a ver cómo es esto del lenguaje claro, que insisto, tiene que ver, a mi modo de ver, con calidad democrática, tiene que ver con republicanismo, tiene que ver con participación ciudadana, porque en la medida en que nos importe que nos entiendan, también nos importa que nuestro mensaje tenga un mayor contenido y no sea nada más que impuesto. Todos los presupuestos de lo que es un rol de un juez en una mirada más constitucional. Fíjense lo que dijo en relación con el lenguaje claro y la perspectiva de género. La Convención Nacional Constituyente, año 1994. Te van a decir, no, pero ahí fue nada más que el Pacto de Olivos, se habló de la reelección de Alfonsín, nada más. Le digo, no. Muchas cosas pasaron en esa Convención Constituyente. Entre otras, el bloque de constitucionalidad que van a explicar acá en relación con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, desde lo cual la perspectiva de género y la visión del principio de igualdad es distinto del clásico principio de igualdad de la Constitución del artículo 16 hacia una igualdad más real de oportunidades donde está incluida o inserta la perspectiva de género. No me voy a referir, quédense tranquilos, a todos los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. Pero en la última sesión donde se aprobó el texto final de la Constitución, el texto con la reforma del 94, a iniciativa de un proyecto que presentado por convencionales de todos los bloques políticos, se aprobó este siguiente proyecto de resolución. Es un derecho inalienable el poder nombrar y ser nombrado y nombrada con respeto a la propia identidad. Cuando el lenguaje común universaliza el masculino como patrón para abarcar toda la realidad, expresa a través de la lengua el estado de discriminación de la mujer. Hoy nos parece más común, pero en el año 94
no era tan común. En el año 94 ni siquiera habíamos entrado a la CEDAW. En el año 94 todavía estábamos mucho más atrás en relación con cosas que hoy damos como más supuestas. Fíjense, esto quedó como una, si se quiere, como una declaración de principios. Un proyecto de resolución en definitiva es eso, no tiene un carácter normativo como fue la modificación de algunos de los artículos, pero que fue como transversal a todas las fuerzas políticas que dieron a luz la reforma constitucional del año 1994. 2 años después, en 1996, cuando la Ciudad de Buenos Aires se da su constitución, a la que hacía mención la doctora Bianco, va a ser la primera constitución que tiene un lenguaje no sexista. 1996. Ahora, esto es nada más que porque uno quiere tener una posición más o menos progre. No, es un mandato constitucional. Digamos, uno puede ser más o menos refractario a los mandatos constitucionales, pero sepamos que esto es un imperativo constitucional. Desde el momento en el cual la CEDAW entró al bloque de constitucionalidad, integra una de las fuentes principales del ordenamiento jurídico argentino. ¿Y qué dice la CEDAW en relación con este tema? Pone en cabeza de los Estados partes la adopción de medidas positivas para modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Artículo 5 de la CEDAW. Tardó su tiempo la Argentina también en adoptar el protocolo adicional de la CEDAW, es decir, el que permite las denuncias desde hace poco más de 10 años, también forma parte del sistema jurídico argentino. No del bloque de constitucionalidad, porque no fue elevado a la jerarquía constitucional en los términos del 75, inciso 22, pero está también como un mecanismo de protección internacional que eventualmente puede originar responsabilidad internacional del Estado argentino. Es decir, lo que se ha avanzado es muchísimo, en muy poco tiempo. Un viejo maestro mío de Derecho Constitucional, el doctor Espota, solía decir que no hay nada más oscuro para el ser humano que su propia contemporaneidad. No terminamos de darnos cuenta muy bien lo que nos pasa. Siempre nos damos cuenta cuando pasó más de un tiempo y cuando tenemos una perspectiva más histórica. Anécdota de la semana pasada. Una chica que trabaja conmigo en el juzgado, no una que está por ahí atrás sentada. La otra vez yo le trataba de explicar, por ejemplo, la importancia que para mí tenía el manifiesto liminar de la reforma de 1918. Entonces le dije, mira, búscalo en internet. Lo consigue. No llegó a leer el segundo párrafo. ¿Cómo empieza el manifiesto liminar de la reforma de 1918? Hombres de América Latina. Ahí están todos machistas. Seamos sinceros. Esta es una visión que podemos llegar a tener hoy y contextualicémosla para que sea claro, no para criticarla, sino para entender lo mucho que se avanzó. Como decía un viejo aviso publicitario también, has recorrido un largo camino, muchacha. Un viejo aviso de Virginia Lynn. Vos no te acordás, si era de eso. Te gusta la policía. Bueno, ¿cómo se vuelca esto en la realidad? ¿Cómo se pone esto en blanco sobre negro? Voy a contar una única sentencia donde me tocó aplicar el CEDAW, donde me tocó aplicar la Convención de Belén do Pará, cuyo alcance normativo seguramente ampliarán con más detenimiento acá las colegas. Un tema de empleo público. Los temas en general en lo contencioso, que nos tocan a los jueces contenciosos administrativos, pueden llegar a parecer muy aburridos. Y este era un tema clásico de empleo público. Una señora a la cual la habían echado de la Agencia de Protección Ambiental y no le habían respetado su cargo jerárquico y no le habían renovado su planta y no la llamaron a concurso y nada más. ¿Qué había ocurrido en realidad cuando uno se pone a leer bien el expediente? Y que en realidad la notificación por la cual no la iban a mantener en el cargo fue al día siguiente en el cual le comunicó al responsable de la agencia que estaba embarazada. Ajá. Y entonces tuvo la pertinencia esa actora de decir,
me parece que acá hay discriminación contra la mujer. Y digámoslo claro, la verdad es que cuando uno empezó a analizar ahí, dice, esto ya había pasado con otra persona, otra mujer, que cuando pasa mucho más de lo que nosotros lo ponemos en nuestras sentencias. Porque lo podríamos haber resuelto jurídicamente diciendo, bueno, no se aplica el sistema tal de protección administrativa, hay una indemnización tal, pero si es un caso de discriminación, es un caso de derechos humanos. Si hay un caso de discriminación y de derechos humanos, hay inversión de la carga de la prueba, y entonces es el Estado el que me tiene que demostrar a mí que en realidad no discriminó. Y en realidad, sobre la base de la aplicación de la ley discriminatoria, le tengo que aplicar un máximo previsto por la ley laboral, que lo tengo como complementario para aplicar si quisiera eventualmente la ley de contrato de trabajo. Y también si le puedo llegar a aplicar un daño moral si considero que efectivamente esto ocurrió en un marco donde perdió una posibilidad laboral. La suma de todas esas cosas hicieron que eso, que era un simple despido, para decirlo en términos muy sencillos, y que podría haber sido resuelto con los viejos instrumentos como un simple despido, terminara siendo un caso que, por suerte, la doctora Marta Paz lo incorporó en el boletín del Observatorio de Género y el Observatorio de la Mujer hace poco tiempo, porque permitió la aplicación no solo de la Constitución de la Ciudad, no solo de instrumentos internacionales, sino también de algunos principios que parten de esta perspectiva de género, que hoy me parece que ya pasa a ser casi un imperativo categórico en los términos kantianos. Mucho más no les quiero decir. Sepan que hay en la justicia de la ciudad muchos que están tomando este camino. Lo sé también en el otro fuero que integra la ciudad, el fuero penal contra la lesionaria de faltas, la doctora Tura del Moral, el doctor Casas, son jueces que también en sus sentencias se preocupan mucho por la incorporación de la perspectiva de género y también mucho por el lenguaje claro. Jueces que puedan contar sus sentencias a través de las redes sociales. Bienvenido sea. Obviamente, a muchos les va a parecer raro. A mí todavía me sigue raro. Tengo 55 años y la verdad, mi relación con la informática me defino como un hombre del siglo pasado, está claro. Pero igual, sepamos que esto ya es algo que está en la justicia de la ciudad y es algo cuyo movimiento es inevitable. Así que recordemos a Fontana Rosa, aparte de Aristóteles, y hagamos realidad estos principios que de alguna forma nos van a permitir profundizar esa igualdad real de oportunidades, que es el verdadero modelo de igualdad constitucional que tenemos desde 1994, y hagamos realidad estos sueños, como decía Silvia. Muchas gracias. Ahora va a continuar Amalia Mateo. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias, doctora Silvia Bianco. Muchas gracias, doctor López Almonsín. Bueno, mi amiga Susana Orsino, a quien nos conocemos hace muchos años, y Matías Morel, a quien también conozco también desde hace bastante tiempo. Es para el Foro de Mujeres de Mercosur un gran gusto estar acá presentes hoy y poder auspiciar conjuntamente, nada menos que con el Consejo y con el INAM, este evento que organizó Fores. La verdad que escuchándolo al doctor, cuando él hablaba del lenguaje, o a la doctora cuando decía del lenguaje jurídico, que es tan difícil a veces entender, me hace acordar cuando hace más o menos el año 2000, yo formaba parte de Argenjus, que bueno, y en Argenjus muchas veces tratamos el tema del lenguaje jurídico y de la necesidad de que el lenguaje fuera accesible al ciudadano común, porque como bien dijo la doctora, hay algunas terminologías que son muy difíciles de entender, incluso al mismo que ha estudiado Derecho y lo mismo el ejemplo que ha dado el doctor. Pero en este caso, nosotros en este momento tenemos que enfocar un poco el tema del lenguaje en, como lo hemos visto nosotras, en el Foro de Mujeres de Mercosur y cómo se ha tratado el tema del lenguaje referido al lenguaje de género. Desde principios del siglo XX y a lo largo de todo ese siglo, las mujeres tuvieron una ardua lucha por sus derechos, no solo por el sufragio, sino para lograr la igualdad de género, para la igualdad de oportunidades, la igualdad de educación.
Esto ha traído a que últimamente haya un nuevo paradigma que es la perspectiva de género desde hace unos años. ¿Qué es la perspectiva de género? Porque la perspectiva de género busca determinar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y que esas diferencias no provoquen distinciones tanto en lo sociocultural como en el individuo en sí. Por eso es que pensando un poco a ver cómo podíamos enfocar hoy esta charla, hemos pensado que es muy interesante conocer un poco cómo ha sido la lucha o la batalla de las mujeres durante el siglo XX, lo que va por supuesto el siglo XXI, y desde tanto tiempo, cómo es que las mujeres hemos ido batallando para que se nos reconozcan nuestros derechos. Es así como podemos reconocer que, a ver, no sé si está bien, tal como les dije, a principios del siglo XX, se han realizado 4 congresos internacionales que, como ustedes verán, el primero fue en 1910 en Argentina, en Chile en 1923, Perú 1924, Colombia 1930. Como ustedes ven, hace muchos años que las mujeres venimos tratando del tema nuestro. Y justamente en el 1930 muchas líderes femeninas se reunieron en una convención en La Habana y ahí organizaron la primera Comisión Interamericana de Mujeres. En la década de los 70 ya vemos que es más grande la lucha que han ido las mujeres batallando, que han ido reclamando, y llegamos a lo que es muy importante, que fue la primera Conferencia Mundial de la Mujer en el año 75 en México. Esta conferencia reunió mujeres de todo el mundo y lo más importante, que abrió un espacio para el intercambio y para el encuentro del movimiento social con actores institucionales tanto como nacionales como internacionales. Esta conferencia incorpora a la agenda de Naciones Unidas la preocupación por la integración de las mujeres en el desarrollo. La visión que suponía que las mujeres habían tenido hasta ese momento, que estaban fuera del proceso de desarrollo y que la estrategia era a seguir, ¿cuál era? La integración. Es así como tanto ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales como gubernamentales, se unieron en ese trabajo que se hizo en el año 1975, y a raíz de eso es que se crean distintas unidades dentro de las Naciones Unidas, como UNIFEM, el INSTRO, que es el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaciones de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, como organismos especializados. En 1979 tenemos la CEDAW, tal como el doctor nos estuvo explicando, y llegamos a 1994 con la Convención, me estoy pasando un esto, con la Convención Interamericana con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Desde 1981 se fueron realizando encuentros feministas a nivel sobre todo latinoamericano y del Caribe, y se han creado diferentes redes, tanto sea en el 84, la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en el 88, la de Educación Popular entre Mujeres, y en el 90, la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual. Y así como llegamos nosotros en el 94, cuando se hace la primera reunión en Mar del Plata, que es la preparatoria para la conferencia de Beijing. Perdón, en 1992 sí tenemos que reconocer que feministas de Uruguay, académicas, se reunieron con una visión de tratar el tema de tener un programa común y una coordinación referida a la igualdad de la mujer y a sus derechos.
Bueno, así es como llegamos entonces en el proceso Mercosur con la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre la mujer en 1994, que es la que da el paso inicial de preparatorio para llegar a Beijing 95. Y ahí es cuando encontramos, entre el 31 de julio y el 2 de agosto del 95, el primer congreso que se hace, un seminario internacional sobre mujer y Mercosur en San Pablo, Brasil. Ahí asistieron alrededor de 120 personas, tanto funcionarios gubernamentales como representantes de la sociedad civil, en los que debatieron justamente toda la problemática de la mujer y sus derechos. Y llegamos a noviembre de 1995, donde ahí se organiza en Argentina un encuentro de líderes de mujeres del Mercosur, organizado por el Ministerio del Interior de la Nación. Yo creo que ahí estaba ya doña Susana. Ese seminario de líderes, donde se convocó a mujeres realmente líderes de los 4 países, de diferentes profesiones y de diferentes ideologías, que fueron convocadas a ese encuentro. Ese encuentro terminó con el Acta de Buenos Aires, que es el acta fundacional del Foro de Mujeres del Mercosur. Es ahí como nace nuestra asociación, a raíz de ese encuentro, y la idea es justamente coordinar y trabajar y tratar de no solamente el empoderamiento de la mujer, sino lograr el mejoramiento de la mujer en el área social, política y económica. A raíz de justamente el trabajo que vino haciendo el Foro de Mujeres de Mercosur, asistiendo, como podían, a las reuniones del Grupo del Mercado Común, es cuando se impulsa la creación de la reunión especializada de la mujer del Mercosur. Esta reunión la organiza el Grupo del Mercado Común, y justamente lo más interesante para nosotras es que, si bien el Grupo del Mercado Común determina o crea la reunión especializada de la mujer, la única organización no gubernamental que fue asesora durante muchos años de la REM fue justamente el Foro de Mujeres del Mercosur. Así es como vinimos trabajando coordinadamente con programas y proyectos que se fueron realizando a través del tiempo y asistiendo cada 6 meses. Ustedes saben que cada 6 meses se reúne en el país del cual que detecta la presidencia pro tempore, el Grupo del Mercado Común y el Consejo Ejecutivo del Mercado Común. Y en ese entonces se reúne también cada 6 meses la REM. ¿Por qué lo decimos tanto? Porque lo más interesante es que hemos ido participando con ponencias, con decisiones, con trabajos, por supuesto, no somos gubernamentales, pero sí hemos accedido como asesoras. Y el tema es interesante para ver las resoluciones que se han venido dictando y que, por supuesto, involucran el lenguaje y a la mujer. A raíz de todo esto, es interesante destacar que luego tenemos en el año 2011, perdón, se me pasó la fecha, pero bueno, el Grupo de Mercado Común decide darle mayor categoría a la REM y se transforma en la reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur. ¿Por qué es importante? Es importante porque en cada una de estas reuniones que asisten, ya sea ministras o funcionarias, en el caso actual, quien no solamente lleva la palabra y presenta el trabajo que se hace en la Argentina, es la directora ejecutiva del INAM, que es la licenciada Fabiana Túñez.
y también la representante de la Dirección de la Mujer de Cancillería, que es en este caso la ministra María Luisa Martino. Justamente hemos estado la semana pasada participando en la reunión que se hizo en Asunción, Paraguay, y el foro ha tenido la posibilidad de presentar algunas mociones, y entre ellas hemos presentado una que fue muy acogida por tanto las ministras como nuestras representantes argentinas, porque hemos hecho como una especie de moción para que se le dé mayor ímpetu y mayor reconocimiento a las direcciones y a las entidades de la mujer de los países, porque si bien hay una vamos a decir, una decisión de género, de políticas, etcétera, etcétera, en los países, lo más importante es el reconocimiento y que justamente se toman en cuenta las direcciones, que en algunos casos, como ha sucedido en la Cancillería, se le ha bajado un poquito la categoría a la Dirección de la Mujer, en este caso se le ha puesto como la Dirección de Derechos Humanos. Pero lo más importante es que en todas estas reuniones se coordinan, se trabaja, y no solamente se trabaja en la temática, sino que se hacen mesas temáticas y de discusión, que son de violencia de género, de economía del cuidado, de economía formal, de trata de personas, y en cada una de ellas se suscriben actuaciones en conjunto de trabajo de todas las representantes de los países. En este caso, quiero recordar acá unas resoluciones del Grupo del Mercado Común, que no sé si está ahí la filmina. Ustedes verán que en el año 2000 está la resolución 94, que consagra la incorporación de la perspectiva de género a fin de alcanzar el objetivo de igualdad de oportunidades. En el 2006, el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, la recomendación del Consejo del Mercado Común número 6 del 2008, que prueba directrices para la igualdad de género en políticas públicas para la agricultura familiar, la recomendación número 2 del 10 en materia económica a fin de fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos decisorios públicos y privados, y la decisión del 12 del 11 que aprueba el Plan Estratégico de Acción Social, PEAS. La resolución del Consejo del Mercado Común del 24 del 11, que eleva, lo que yo les comenté antes, el estatus de la REM a reunión de ministras y altas autoridades de la mujer del Mercosur. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta qué ha hecho la REMAM? Asume un importante rol dentro de la estructura institucional del bloque. Es un hito sustantivo para el desarrollo de la institucionalidad de género, estableciendo la función de asesorar y proponer al Consejo del Mercado Común medidas, políticas y acciones en materia de género. Y en concordancia con los ejes y directrices del PEAS, o sea, el Plan Estratégico de Acción Social, se plantea la necesidad de contar con un marco común para el abordaje de los asuntos de género al interior del bloque regional, y decidió establecer una política de igualdad de género en el Mercosur. Lo más importante es acá tener en cuenta cuáles son las directrices que tienen en cuenta, que los principios con que cuenta la REMAM: igualdad y equidad, no discriminación, diversidad, laicidad del Estado, justicia social, vida libre de violencia y participación social. Como ustedes ven, es un amplio trabajo que se hace en estas reuniones, y que a su vez nos compete a todas nosotras con el tema no solamente del lenguaje, pero el hecho de los derechos y cómo tienen que ser reconocidos. Por último, les quiero presentar un programa que estamos llevando a cabo en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con financiamiento del fortalecimiento de la sociedad civil del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la ciudad, que es el programa trata sobre la importancia del lenguaje en la publicidad. El programa se llama Acciones para una publicidad no sexista y diversa. ¿Cuál es el objetivo del programa?
promover una imagen de la mujer libre de estereotipos sexistas en el ámbito publicitario en pos de una sociedad más igualitaria y menos violenta, obtener información respecto de cuál es el nivel de conocimiento en relación a las perspectivas de género y a la temática de violencia de género de los estudiantes y docentes de la publicidad y publicistas. ¿Para qué? ¿Cómo va a terminar? Con la elaboración de un código de buenas prácticas para la publicidad no sexista que podrá ser utilizado no solamente en Argentina, sino que justamente lo hemos llevado a la PREMAM en Asunción y hemos comprometido que pueda ser utilizado en los países del Mercosur. Nada más, muchas gracias. Gracias, Amalia. Ahora continúa Susana Orsino. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Le agradezco mucho la invitación y compartir esta mesa tan interesante. Y la ventaja de hablar por ahí última es que muchas de las cosas que una quería decir o hacer, mucho ya se ha hablado, pero también una cosa de historia, ¿no? De uno de trabajo y digamos, a lo largo de los años, recuerda que los derechos de las mujeres no fueron concesiones gratuitas, no fueron ni siquiera reconocimientos en instrumentos internacionales o constitucionales, sino fueron conquistas de trabajar codo a codo con otras mujeres y otros hombres que creyeron en la igualdad real en un mundo en donde hay una visión androcéntrica. Por lo tanto, el lenguaje, ahora cuando me invitaron y me dijeron, bueno, vamos a hablar de lenguaje. El lenguaje no sexista o el lenguaje de género o el lenguaje en la justicia fundamentalmente y en los instrumentos internacionales, lo que me pidieron a mí, crea sentido, construye sentido. Aquello que no se nombra no existe. Es decir, aquello que no se pone, digamos, en palabras y se dice exactamente como es, no existe. Entonces, esta es el verdadero valor del lenguaje de género. Decir los, es decir, parece como una cosa, o decir el hombre, como es decir el parámetro de lo que se entiende desde la visión masculina de la vida y del mundo. Entonces, hay otra mitad del mundo, o más, porque somos más, que queda fuera de esa visión, y como me gusta siempre decir, a los derechos se los conquista, pero a los privilegios solo basta con pertenecer. Si uno pertenece a determinada clase, no digo clase social, a determinado colectivo, en donde todo lo que sustenta su estatus es dado por el simple hecho de pertenecer, es muy difícil que pueda quitársele eso sin que ese privilegio sienta realmente una amenaza, ¿verdad? En cambio, cuando uno lucha por un derecho, y yo siempre se lo digo a las mujeres en las capacitaciones, los derechos de las mujeres siempre son derechos que no tienen un techo, siempre tienen un piso, porque siempre están a punto de retroceder. Porque si no se los sigue reivindicando, garantizando, volviendo a recordar, es muy fácilmente que el sistema de privilegios vuelva otra vez a hacer retroceder aquello que parecía que no podía suceder. Por eso me gusta empezar la charla con dos premisas claves. La primera es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y esto parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Y si vamos a ver a los instrumentos internacionales, vamos a ver que los derechos de las mujeres como derechos humanos son reconocidos mucho después de que se firman los primeros pactos y convenciones de derechos humanos. Si bien la primera Declaración de Derechos Humanos de 1948 no dice nada, habla de la igualdad y entiende que todas las mujeres estamos incluidos en el género humano y por lo tanto tenemos derecho a no ser discriminados, a tener igualdad, a la vida, bla, bla, bla. Pero
a la hora de aplicar estos instrumentos, veíamos que los resultados eran diferentes si eran varones o eran mujeres. La primera convención de derechos humanos, la CEDAW, que acá la nombró muy bien el juez, pero ustedes fíjense que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son, digamos, esa tríada, digamos, de acuerdos internacionales y conquistas, son casi todos anteriores a la CEDAW. La CEDAW es del año 79 y por obvias razones Argentina no la ratifica sino hasta en el 86, porque teníamos obviamente una dictadura militar que era obvio que no iban a ratificar una cuestión así. Cuando se la ratifica la convención, recién ahí empezamos a trabajar estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y yo me acuerdo, me lo hizo recordar acá el doctor, yo estaba cursando en la facultad en esa época, así que somos más o menos contemporáneos, y recuerdo que estos instrumentos de derechos, por ejemplo, CEDAW, no se estudiaban en la facultad. Se estudiaba la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta ahí, bueno, quedábamos ahí un poquito con estas cosas. El movimiento de mujeres menos que menos. Y todo esto atravesaba todas las materias, derechos civiles, derechos penales, o sea, todo lo que nosotros estudiábamos en derecho. Y derecho internacional tampoco se estudiaba. O sea, evidentemente, lo que no se dice, lo que no se expresa, no existe. Entonces, me acuerdo, el doctor Rial Reynolds, que era un profesor mío de Derecho Penal, me dijo la frase que usted dijo, doctor. Me dijo, ¿usted qué se cree que es? Virginia Slim, me dijo, porque le cuestioné la tipificación del delito de adulterio que todavía teníamos en el Código Penal, donde decía que la mujer bastaba con tener una sola relación sexual para considerarse la adúltera, mientras que el hombre manceba. Qué palabra espantosa, manceba, porque además la palabra es espantosa, manceba, y que tenía que tener una casa fuera del hogar, bla, 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 bla. Y entonces yo le decía que, bueno, por los derechos de igualdad, el principio del artículo 16, bla, 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 todo le fundamenté. ¿Usted se cree que es Virginia Slim? ¿Sabe por qué existe esto, señora? Me dice. Porque si no, dice, la mujer trae confusión a la prole. Usted fíjense el tema de la dificultad del lenguaje. Y yo cuando dije dificultad, claro, me dice, porque la mujer con una sola relación sexual fuera de matrimonio puede traer un hijo bastardo. Y después me empezó a dar la clasificación de los hijos que tenía el Código Civil, que era espantosa, porque estaban los hijos naturales, los extramatrimoniales, y dentro de los extramatrimoniales ahí empezaba toda una clasificación espantosa. Los sacrílegos eran los hijos de la gente de la curia, digamos, monjas o curas. Incestuosos, es decir, ya ahí empezaban. Imagínense, este lenguaje era el que teníamos en nuestros instrumentos. Así que, ¿qué le iba a hablar yo de la convención de CEDAW? Entonces, cuando en ese momento me sentí en ese sentido. Pero esta es la historia de los derechos de las mujeres. A ver, vamos a pasar hay una primera etapa, ¿no?, que es la etapa que yo les digo ahora que vine hablando, ¿no es cierto? Las primeras declaraciones, los primeros pactos de derechos humanos, aparece justamente, pero no aparece, digamos, la mujer en forma específica, digamos, hablan de derechos de igualdad, ¿no es cierto?, como todo individuo, y que además empiezan a ver que esto sí es importante, lo que nosotros llamamos las interseccionalidades, es decir, las discriminaciones que vienen no solo por el hecho de ser mujer, por el sexo, porque se identifica género con sexo. Y esto es algo que quiero aclarar, porque el género es una construcción social, mientras que el sexo refiere a algo más biológico. Y las teorías biologicistas asignaban siempre una jerarquía inferior a las mujeres. Y esto se traslada, quieras o no, a la interpretación de los instrumentos legales y a la visión androcéntrica, que hablamos al principio, de lo que era el mundo. Y el derecho, que es la otra premisa que yo quiero decir esta tarde, una de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que así como se los nombro, recién va a estar plasmado el año 1993 en la Convención de Viena, porque antes tampoco se decía que las mujeres éramos titulares de derechos humanos.
Dicho esto, la otra premisa es: el derecho no es neutral al género. Entonces, la primera etapa donde se trabajan estos primeros instrumentos, aparece la mujer en el mismo lugar que siempre se la vio, en el ámbito privado. Entonces, los derechos que se tratan de la mujer en esta primera etapa tienen que ser con identificados con los derechos a casarse libremente, a poder tener hijos, a todas las cuestiones de poder votar y demás. Fíjense ustedes que Argentina ha sido pionera siempre en cuanto a conquista de derechos. Es decir, en el año 47 nosotros obtenemos el derecho al voto, cuando creo que había 1 o 2 países en Latinoamérica nada más que lo tenían. Sin embargo, incluso con Beijing, cuando contaba Amalia, nosotros llegamos a Beijing en el 85, y yo estuve trabajando en eso, en la coordinación de ese viaje. Nosotros llegamos con anchas, porque en el año 1992 habíamos tenido la ley de cupo, y habíamos tenido en el año 92 el primer Consejo Nacional de las Mujeres, el primer mecanismo de la mujer, que después recién en el 95 en Beijing, en la plataforma, le aconsejan a los países tener un mecanismo de la mujer. Nosotros ya lo teníamos. Teníamos la ley de cupo, ley de cuotas. En este momento, por ejemplo, dentro del Mercosur, siguiéndola a lo que contaba ella, Argentina es el país que tiene cupo. Uruguay no tiene, Brasil no tiene, Paraguay no tiene. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes miran esto, saben que en esos países la representación femenina no sube del 15% de representación, mientras nosotros ya casi estamos en un 50% en la paridad. Pero los mismos argumentos siempre aparecen en las discusiones de estas medidas positivas. Si bien CEDAW y el artículo 37 de la Constitución nos obliga a tener acciones positivas para lograr la real igualdad de las mujeres, todavía hay que dar batalla y seguir hablando del tema este. Y es la primera etapa. La segunda etapa es el derecho al voto, que ya lo vengo diciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otros organismos que no sean Naciones Unidas, como la OIT? Hoy, en OIT no hay lenguaje inclusivo. Hoy en la OIT hay un parrafito abajo de los instrumentos que dice: cuando se hable de trabajador o trabajadores, que las mujeres se sientan incluidas. Es decir, el 8 de marzo parece que no pasó nada, y las muertes de las mujeres en Chicago y demás, eso tampoco existió, con lo cual seguimos batallando en estos foros. Bien, Argentina adhirió a todos los convenios, el 111, el 186, el 156, todos los convenios en donde se reconocen los derechos de igualdad para las mujeres, bla, todo lo que ustedes quieran, pero todavía tampoco hay un convenio de violencia laboral. No existe. Acoso sexual laboral, te la debo. Bueno, sigamos. La etapa de CEDAW, que es una etapa en Argentina que se desdobla en 2 etapas. La primera es la ratificación de la convención, que fue en el 86, con el advenimiento de la democracia, pero el protocolo facultativo, que fue recién en el año 2006, después de 4 intentos en el Senado de rechazo de este protocolo facultativo. Tuve la suerte de hacer el informe desde el Consejo Nacional de las Mujeres, acompañando el pedido. En ese momento era el presidente Néstor Kirchner, que lo mandó 2 veces en un año para que se ratificara este protocolo, y el núcleo duro del Senado no lo quería ratificar por 2 razones. La primera era porque decía que ingresaba a través del protocolo facultativo el aborto. Le quiero decir que la convención no nombra ni siquiera la palabra, y le quiero decir otra cosa más. La convención de CEDAW, y hablando de lenguaje de género, no habla ni de género, no habla de aborto, y habla sí de la mujer, pero no habla de lo que entendemos hoy por género, o mainstreaming, o perspectiva de género, que es lo que entendemos ahora. Recién el tema de género CEDAW lo va a tratar en la resolución, en la recomendación 19 y en la 33, que es del acceso de justicia. O sea, fíjense lo que pasó. En 2006 Argentina ratifica el protocolo. Un argumento era del tema del aborto. Ningún protocolo, y esto lo quiero dejar bien claro, puede generar un derecho que no esté consagrado en la convención.
es obvio. El segundo tema era que se cedía soberanía porque el protocolo trae, digamos, la posibilidad de las visitas y de las denuncias individuales y colectivas a través de organizaciones a aquellas mujeres que se sientan vulneradas de su derecho y que una vez, digamos, generada la doble instancia, digamos, tenga abierta otra posibilidad de reclamar. Les cuento que Argentina, el primer caso que tiene ante CEDAW, tuve la suerte de trabajarlo yo desde el Estado, desde el INAM, conjuntamente con la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos. Obviamente llegamos a una instancia de conciliación y se aplicó el protocolo facultativo. Y la ley que se está debatiendo en este momento, el proyecto de ley de aborto, se va a aprobar o no aprobar porque los diputados y senadores y senadoras de la Argentina lo van a hacer, no porque se ratifique un protocolo facultativo. Entonces esto quedó claro, finalmente se ratificó y esto fue una buena observación. Seguimos con una cuarta etapa, que está la de Beijing. Ya habíamos hablado de todo el tema de la plataforma de Beijing y que esto también es un tema bastante importante que nosotros seguimos informando. Y vamos a Belén do Pará, que este es el corazón, digamos, del sistema regional, o en este caso el sistema americano, un sistema universal. Ya dije los tres digamos, convenios más importantes. No se habla de género, se habla de discriminación. Tampoco se habla de violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Esto también tiene que quedar claro. Recién en Belén do Pará se pone, digamos, a la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Claramente, la Convención de Belén do Pará es el espejo actual de nuestra ley 26485, en donde ahí empieza a definirse lo que se entiende por violencia contra las mujeres, que se entiende también con los deberes de diligencia del Estado, y eso está reflejado en los fallos de la CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso más paradigmático es el del campo algodonero, donde ahí se establece claramente cuáles son los deberes de diligencia del Estado y que, como decía el doctor, no es optativo para la Argentina, no es optativo. Sin embargo, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, ahora INAM, hemos batallado con este tema en la justicia en todas partes, capacitando jueces, policías, agentes de... No querían nombrar la convención en los fallos. Es decir, siendo que, esto lo quiero aclarar también, la CEDAW sí tiene rango constitucional. Belén do Pará tiene jerarquía superior a las leyes, pero aún no tiene el rango constitucional, tiene una media sanción en la Cámara de Diputados, pero falta la otra media sanción en senadores. No sé si no perdimos ya el estado parlamentario, porque se necesita la 3/4 parte de los votos para poder, porque es para incorporar al núcleo de convenciones con rango constitucional, se necesita las 3/4 parte o sea, una mayoría especial para poder ratificar, y por eso se pierde generalmente el estado parlamentario. No pierde el estado parlamentario porque las convenciones no tienen plazo de caducidad. La ratificación, o sea, de la ley que la ratifica con rango constitucional, eso es lo que pierde Yo lo que le digo es que nosotros lo estamos peleando y no nos quieren dar bolilla. Bueno, vamos a seguir peleando. Sí, son malos, son muy malos. Son muy malos en las comisiones, pero en realidad son todos temas muy políticos. En realidad son temas muy políticos, y todo lo de la mujer es político. Todo lo de las mujeres es político. Es político porque cuando se trata de los temas de los derechos de las mujeres, siempre hay un cuestionamiento mayor, en todos los ámbitos, tanto cuando se discuten los temas del voto, de la paridad, de la ley de salud sexual y reproductiva. Recuerdo cuando se sacó el programa de los derechos de salud sexual y reproductiva, incluso hemos recibido, en esa época yo trabajaba en la Cancillería y recibíamos en cartas documento de la Iglesia diciéndonos que éramos que teníamos sangre en las manos de los niños por nacer, y era cosa terrible de esa naturaleza. Es decir, ha habido realmente cosas muy graves con todos los temas de los derechos de las mujeres. ¿Cuánto me falta? 5 minutos. Bueno,
El tema, para irlo cerrando en la neutralidad, quiero hablar de la neutralidad, la no neutralidad del derecho en este sentido, y cómo se expresan algunas de los fallos o de las sentencias de muchos jueces que después terminan, por ejemplo, como en el caso de CEDAW, que es el caso SER. Recuerdo que hemos hecho una modalidad, que ahora la estamos siguiendo también con los casos que tenemos de demanda en CIDH, que es trabajar con comisiones reparadoras, trabajando con agendas reparadoras para las víctimas. Con respecto al tema de cómo se habla de las víctimas, de las mujeres, no se dicen que sufren violencia, sino que están en situación de violencia. Esto también tenemos que empezar a quitar a la mujer de ese lugar de víctima para empoderarla como sujeto de derecho. Sí, por eso también hemos criticado muchas veces algunos instrumentos internacionales como el Convenio de Roma con respecto a la Corte Penal Internacional, cuando habla de botín de guerra de las mujeres, porque ahí se quita la subjetividad de las mujeres. Si las mujeres somos primero sujetos de derecho y no somos un botín de guerra, sino que en todo caso somos utilizadas de esa forma, pero la titularidad del derecho a quienes nos violan, a quienes nos produce, digamos, la lesión de ese derecho es absolutamente personal y no un delito contra el honor de un Estado, una etnia o lo que fuera. Dicho esto, la neutralidad del género en la sentencia, me gustaría algún día, eso lo dimos ¿te acuerdas en la capacitación que hicimos para los fiscales en el Ministerio Público Fiscal? Hice un recorrido de varias sentencias en donde realmente me da mucha pena que algunos jueces de nuestro país escriban esas cosas que queden en los fallos, porque realmente es lastimoso. Y lo más lastimoso de todo, cuando un día yo me enfrenté a uno de estos jueces y le dije: señor, usted no puede escribir esto con respecto a las mujeres. ¿Por qué? Me dice, pero total, yo puedo escribir lo que quiera, me dice. Le digo, no, usted sabe que esta sentencia ahora se van a publicar. Ay, ¿lo van a leer todos? Me dice. Sí, le digo. O sea, le preocupaba no tanto el derecho vulnerado de la víctima, sino de la publicidad y la exposición. Pero, por ejemplo, el caso que dio, y relaciono a la 26485, ¿no? Que nuestra ley, saben que 8 países de América Latina solo tienen leyes integrales en materia de violencia contra las mujeres, uno es el nuestro. El tema también del femicidio, este es otro tema para tratar muy interesantemente, porque la palabra femicidio no está en el Código Penal en el artículo 80, y tampoco tenemos un tipo penal autónomo. También eso se discutió muchísimo sobre ese tema. La palabra femicidio o feminicidio viene del campo del feminismo, del campo de las ciencias sociales. Entonces es muy difícil extrapolar muchas veces un concepto que viene de esta ciencia a la ciencia jurídica o al derecho penal. Pero le quiero terminar comentando esto de lo que dicen en la sentencia. En el fallo LNP de la niña Toba, que da nacimiento, digamos, la obligación que asume el Estado argentino para tener una ley como uno de los mandatos reparatorios, dentro de la CIDH se comprometía el Estado argentino a tener una ley de integral de género que refleje, digamos, la Convención de Belén do Pará. En la sentencia de LNP de la niña Toba, el juez calificaba una violación de 5 criollos con una niña Toba como consecuencia de, escuchen esto, de la misma fuerza de la ímpetu de la juventud en las relaciones sexuales. Entonces, esto era simplemente un eufemismo para decir que la violaron 5 personas, y como no podía hablar ni decir lo que decía, como no se le entendía muy bien lo que hablaba, dice el juez. Entonces, como esto, y aquí se introduce una cosa muy peligrosa con el tema de los derechos de las mujeres, y ya termino, que es los derechos humanos versus el relativismo cultural. Es decir, cuando se toma el relativismo cultural como una justificación de la violación de los derechos de las mujeres. Es decir, no, porque esto se llama chineo,
que es buscar a una chiquita de 13, 14 años, violarla por los criollos, y dan su debut a la iniciación sexual plenamente feliz de la vida de estas niñas. Este tipo de cosas no sucede con otros derechos. Sucede muy específicamente con los derechos de las mujeres. Por eso en estos temas tenemos que seguirlos trabajando. Le cuento que en CDH hemos recibido ahora una última denuncia con un caso en donde, si bien se condena al femicida, se lo condena por homicidio en relación, digamos, al vínculo, el agravante por el vínculo. Pero no se tiene en cuenta toda la violencia de género y todo lo que se expresó. Claro. Entonces, el tema es que la persona está condenada, tiene doble instancia, 20 años, pero la víctima, en este caso, lo que dice ante CEDAW es que no se tuvo en cuenta el tema de la violencia previa, que sí lo tiene como agravante. Bueno, en síntesis, los instrumentos internacionales abordan el tema de discriminación contra las mujeres, actualmente el tema de violencia de género en su sentido más amplio. Nuestra legislación tiene todos estos derechos. Ahora hay dos cosas que tenemos que trabajar: que la sentencia y el acceso a la justicia en su totalidad tengan perspectiva de género, y que haya políticas públicas que contengan después y antes la prevención y después la reparación de las víctimas de violencia contra las mujeres, y que son principalmente mujeres. Gracias. Gracias, Susana. No es para no responder la inquietud o la consulta, pero lo que me gustaría hacer es terminar con las exposiciones, solo resto yo, y hacerlo lo más rápido posible, para que después sí, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, consulta, tengamos un ratito para preguntas, ¿ok? Gracias. Bien. A mí lo que me gustaría compartir con todos y con todas es cómo impacta el lenguaje con perspectiva de género en la primera atención a víctimas de violencia de género. Voy a hacer un breve, pero muy breve recorrido sobre qué entendemos por perspectiva y qué entendemos por género, para después entonces sí conjugar esas palabras desde el punto de vista del lenguaje, para ver quién lo recibe y cómo lo recibe, y eso cómo se liga con las mujeres que denuncian episodios de violencia de género y que acuden al Servicio de Administración de Justicia. En particular lo focalizo en la intervención de las fiscalías que se especializan en casos de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque parezca una obviedad, encuentro útil recordar cuál es el significado de las palabras perspectiva y género. ¿Por qué? Porque será el punto de partida de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Para esta tarea recurriré a la fuente más conocida y fidedigna en nuestro idioma, que es el diccionario de la Real Academia Española de Letras. Aunque la palabra perspectiva tiene diferentes acepciones, las siguientes son las que considero que más se ajustan al sentido de esta jornada y que quiero compartir con ustedes. Una primera acepción que indica que se trata de un sistema de representación que reproduce en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista. Otra acepción señala que es un panorama, que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador y la espectadora, especialmente cuando está lejano. Finalmente, la acepción que más se acerca al desarrollo de la disertación que quiero compartir con ustedes considera la palabra perspectiva como un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Para rebobinar, perspectiva es el panorama, el punto de vista determinado desde el cual una persona analiza un asunto.
¿Y qué significa género? El mismo diccionario de la Real Academia Española de Letras releva distintas acepciones, entre las cuales encuentro más próxima al contenido de lo que voy a explicar la siguiente. Género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico como antes se habló. Ese alcance que en la actualidad la Real Academia le inserta a la palabra género no limita la existencia de diferentes sexos por razones biologicistas y de genitalidad. Tiene un sentido humanista y conjuga mejor con los parámetros que establece nuestra Ley Nacional de Identidad de Género 26743. Con estas aclaraciones previas, ustedes pensarán a dónde apunto. En este sentido, si el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signo, el lenguaje es nuestra manera de expresarnos, nuestro estilo para darnos a entender. En esta jornada, quienes me precedieron examinaron la importancia del lenguaje en el acceso a justicia, como también en el acceso a la justicia y sus implicancias a nivel regional, como su evolución aplicativa, que habló Susana, en instrumentos internacionales, regionales y nacionales sobre violencia de género. Por lo tanto, si con el lenguaje nos expresamos y la expresión implica la transmisión de diversos datos, para que quien reciba esa información la entienda, es necesario verificar de antemano qué deseamos divulgar y para qué queremos divulgar algo. Con la respuesta a estos dos interrogantes, pasaremos al interrogante de cómo pretendemos que esa información llegue a la persona destinataria para su comprensión. En este aspecto, desde nuestro conocimiento y lenguaje jurídicos, hablo como abogada, como abogados somos abogadas también, con frecuencia damos por sobreentendidas palabras que repetimos y no nos resultan extrañas. Sin embargo, las personas que acceden al servicio de administración de justicia en calidad de denunciante, como parte damnificada, difícilmente comprendan esas palabras y las consideran en un nivel técnico. Justamente, para no pecar en tecnicismos, sencillamente repaso con ustedes algo importante. En muchos delitos y contravenciones, que en el fuero penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Fiscalía tiene la obligación de investigar, cuando se reciben denuncias, generalmente brota o aparece una palabra que es instar la acción. Es un requisito procedimental que exigen el Código Penal de la Nación y el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta exigencia se pone en cabeza de quien denuncia en ese momento. Es una valla que, salvo contadas excepciones, el Estado no puede esquivar. En casos de violencia de género, es decir, de un varón que ejerce violencia de diferentes tipos sobre una mujer bajo cualquier modalidad, basándose en una relación asimétrica de poder, tal como lo establecen los artículos 4 a 6 de la Ley Nacional 26485, que cabe recordar, la Ciudad Autónoma adhirió completamente por la Ley Local 4203, se presenta ante quienes operamos en el servicio de administración de justicia una persona con vulnerabilidad, que exhibe una situación de riesgo y que debe tratarse con cuidado para garantizar, ¿qué cosa? Un efectivo acceso a justicia. Hay diferentes factores e indicadores que describen una situación de vulnerabilidad y escapa mi intervención de hoy desarrollarlos con ustedes. Parto entonces de una situación con una mujer vulnerable que se acerca a una autoridad estatal a radicar una denuncia en contra de un varón que ejerció violencia en su contra. En ese momento, quien reciba su denuncia y la contenga debe emplear un lenguaje sencillo y claro, que favorezca la empatía con la mujer que se acerca y que potencie un único momento de intercambio de información. ¿Por qué es eso así? El filtro y traducción desde el lenguaje formal, que es el cotidiano, hacia el lenguaje jurídico, viene en una etapa posterior, no en ese momento. En todos los casos debe utilizarse este método. No simplemente cuando una mujer que atraviesa esa situación se acerca para
poner en conocimiento del Servicio de Administración de Justicia la vulnerabilidad que atraviesa. En estos casos, y en esa ocasión especial en que se recibe una denuncia, suena ilógico que antes de concluir la recepción de la denuncia se le pregunte a la mujer, ¿insta la acción? Ya sea que lo haga contravencional o penalmente. Hay que explicarle a nivel del lenguaje cotidiano qué significa y qué alcance tiene esa palabra. Aunque parezca irrelevante lo que digo, en la praxis judicial no lo es y tiene sus consecuencias. En efecto, si a una mujer que denuncia un episodio de violencia de género, es decir, una persona vulnerable, no se le traduce la palabra instar desde el lenguaje jurídico que manejamos los abogados y las abogadas hacia el lenguaje formal, el cotidiano de la gente, difícilmente comprenda su alcance técnico y cómo su respuesta incidirá en el desarrollo de su denuncia. Vale recordar nuevamente que hay delitos y contravenciones, como por ejemplo las lesiones y el hostigamiento, que dependen de la instancia de la parte afectada para que la autoridad estatal avance tras la denuncia e investigue el hecho. Es decir, que si la persona que denuncia en ese momento no dice la palabrita mágica insto la acción, la autoridad estatal, salvo contadas excepciones previstas en la ley, tiene la imposibilidad legal de avanzar hacia un proceso penal o contravencional. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa dificultad la tiene la Fiscalía, porque por mandato constitucional tiene el deber de impulsar la acción penal y contravencional. ¿Cómo se supera este estado de cosas? Para responder este cuestionamiento debemos conjugar lo que hasta aquí desarrollé, esto es, emplear un lenguaje sencillo, con perspectiva de género, en el Servicio de Administración de Justicia, que no implica eliminar todos los tecnicismos, sino explicarlos cuando se opera dentro de ese sistema. Siempre el lenguaje jurídico maneja términos que escapan al lenguaje cotidiano. El desafío es explicarlos para que la accesibilidad se transforme verdaderamente en algo que esté al alcance de la mano de la persona que accede al Servicio de Administración de Justicia. En esta sintonía quiero compartir algo con ustedes que actualmente se aplica en las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ahora, solo se aplica en estas fiscalías, no así en otras fiscalías temáticas que hay en, por ahora, pocas provincias en nuestro país, y es lo siguiente. Por criterio general de actuación, todo puede fallar. Ahora vamos a ver. Por criterio general de actuación, el artículo 2 de la resolución 219 del año 2015 de diciembre, que estableció que en todas las fiscalías especializadas en violencia de género en la Ciudad Autónoma, él o la fiscal, esto es quien titulariza esa oficina, o en su defecto él o la secretaria, si por razones funcionales no se encuentra el fiscal en ese momento, deben personalmente entrevistar a todas las víctimas de violencia de género que asisten a la Fiscalía para declarar sobre su denuncia o presentación que realizaron ante otras autoridades y que el Ministerio Público Fiscal debe tramitar. El sentido de esa entrevista es conocer a quién se representará sus intereses, verificar qué vulnerabilidad exhibe, determinar qué plan de protección se ajusta mejor a esa casuística para contenerla, gestionar otros recursos a través de diferentes organismos para atender la vulnerabilidad social que presenta una mujer con vulnerabilidad, como por ejemplo en lo económico, entre otros factores y facetas. Relevar el tenor de la versión de la víctima para elaborar luego la mejor estrategia del caso y explicarle cómo actuará la Fiscalía a partir de ese momento en su beneficio, es decir, el recorrido que transitará esa mujer. A mí me gusta comparar este momento, aunque no es exactamente igual, con la atención que brinda una persona que es profesional de la salud y que debe informarle a su paciente los pros y los contras de cualquier intervención en su cuerpo.
antes de realizar esa intervención. Estoy hablando del consentimiento informado para actos médicos. Siempre estuvo previsto en la Ley Nacional 26.529 en los artículos 5, 6, y después con la reforma del Código Civil se traslada al artículo 59 del Código Civil y Comercial nuevo. En esa oportunidad, él o la profesional debe dirigirse a su paciente con un lenguaje claro, sencillo, y exponerle las bondades como también las dificultades que, por ejemplo, una operación traerá. ¿Para qué? Para que él o la paciente escoja qué hará. La información obviamente que brinda mejores herramientas para adoptar una decisión. Pues, por ejemplo, ese paciente podrá optar por no intervenirse quirúrgicamente, o hacerlo luego, o cambiar de profesional, o quizás pedir otra u otras opiniones. La entrevista que mantiene él o la fiscal es de contacto directo con la víctima, es decir, personal, y algo importante, se graba. Se desarrolla en un ambiente de tranquilidad y de cordialidad, generalmente es un despacho, para no revictimizar institucionalmente. Allí también participa una profesional de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, con que cuenta el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, comúnmente se conoce como FAVIT, quien previamente brindó contención a la mujer que se encuentra en una situación de vulnerabilidad con una mirada asistencial integral, y lo refleja en un informe técnico. En esta entrevista, no se bucea nuevamente el historial de violencia de la víctima, es importante, ni su ruta crítica, ni el episodio que la Fiscalía fijará como objeto para investigar, porque toda esa información se obtuvo previamente en otros organismos que giraron esa denuncia o presentación inicial, y porque también la Fiscalía la contrastó con anticipación. Aquí solo se recordará a la víctima sus derechos en el proceso, cómo la Fiscalía abordará su caso y qué recorrido transitará hasta un eventual juicio oral y público. Como también que en casos de violencia contra la mujer legalmente no pueden instaurarse métodos alternativos de solución de conflicto como la mediación, tal como lo establece el artículo 28, último párrafo de la Ley Nacional 26.485, adherida por la ciudad. No es una idea mía, es una valla legal. Además, se chequea qué medidas de protección se habilitaron en su favor y en favor de su núcleo familiar, para administrar qué cosa, el plan de protección que mejor se ajuste a sus intereses. Para esta tarea es imposible recurrir a los tecnicismos de nuestro lenguaje jurídico, y en todo momento debemos valernos de un discurso cotidiano con palabras y ejemplificaciones que el promedio de la ciudadanía utiliza en la vida diaria, para que la víctima, receptora de nuestro discurso jurídico, verdaderamente lo reciba. De este modo se genera una retroalimentación discursiva que redunda en el logro de un efectivo acceso a justicia de cualquier víctima de violencia a través de su denuncia. Entonces, insisto, en esta entrevista debe explicársele a la mujer víctima qué alcance tiene la palabra instar y cómo su respuesta incidirá en el devenir del proceso penal o contravencional. No deben quedar dudas al respecto, porque su decisión repercute en la tarea de la autoridad estatal, que debe promover la investigación de su denuncia, como es el caso de la fiscal en la ciudad autónoma, por la obligación y mandato constitucional que tiene. En síntesis, si la mujer enfatiza en su denuncia que no desea instar la acción, la Fiscalía no puede promover una investigación contravencional en el supuesto de conductas contravencionales que dependen justamente de la autorización de la víctima en la instancia de parte, ni penalmente, salvo las excepciones que están establecidas en el artículo 72 del Código Penal. Por este motivo es crucial que la víctima comprenda el sentido de la palabra instar y su impacto en el procedimiento penal o contravencional. Se encuentra dentro de sus derechos como víctima en el proceso, y es obligación de las autoridades estatales que la atiendan, informarlo con adecuación
para garantizarle un efectivo acceso a justicia desde la claridad del lenguaje empleado. Como ven entonces, la Fiscalía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires verdaderamente intenta, obviamente que todo es susceptible, ¿no?, de mejoras, pero la verdad es que lo que intenta es que cuando una víctima, la palabra obviamente que fue cuestionada por Susana, pero hablo víctima desde el punto de vista de quien realiza una denuncia, se acerca al servicio de administración de justicia, en este caso penal, y desde esa óptica es abordada. Cuando una persona que tiene vulnerabilidad, en este caso una mujer que atraviesa una situación de violencia, recurre a la Fiscalía, en Fiscalía debe abordarse su situación no desde el lenguaje jurídico, sino desde el lenguaje formal. Explicarle, darle a entender en qué va a consistir el proceso, cuáles son todos los derechos que tiene, todas las herramientas que se encuentran a su disposición, explicarle qué puede esperar de la actuación de la Fiscalía, como así también que la Fiscalía obviamente no trabaja sola, trabaja con otros y otras actores en el proceso que también tienen su visión y su responsabilidad. Esto es lo que quería compartir con ustedes en este momento. Quería hacerlo lo más rápido posible para no extenderme, y ahora sí, si tienen consultas, si tienen algunas preguntas, nos pueden obviamente transmitirlas. Muchas gracias. Yo me quiero permitir 2 minutos antes de abrir el debate para contarles 2 cosas. Primero, que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad hace muy poco tiempo incorporó la licencia por violencia de género, que eso es muy importante, somos uno de los pocos organismos que lo tiene, después de grandes debates, incluso con los gremios, si acá me están ayudando, con los gremios, con diferentes jueces, hemos llegado a la licencia, cuáles son los pasos que tienen que reunir y hacer lo imposible para que no se revictimice la persona que sufrió de esa violencia, pidiéndole cosas excesivas o que no pudiera cumplir. Hasta incluso se le permite hasta no hacerla en persona, sino que lo haga una tercera persona, porque puede estar en situación demasiado vulnerable como para poder efectuar la denuncia. Así que eso quiero... Claro. Tenga que pedir otra licencia, como por ejemplo por enfermedad mental, y después el violento utiliza eso para, exactamente, para en quitarle algún juicio, para quitarle las tenencias de los niños. Eso es un paso importante. Y por otro lado, cuando estábamos hablando de lo que era mediación con violencia de género, no quiero abrir el debate hoy porque no estábamos para esto, pero bueno, nosotros vamos a hacer los intentos que no siempre se etiqueten a las personas, a las mujeres, como violencia de género y que no se la puede ir a mediación, sino vamos a intentar llegar a un acuerdo con las fiscalías para que en algunos casos, quizás son los menos, pero que en algún caso podamos llegar a una mediación, porque creemos que también es uno de los pasos de resolverle el problema mucho más rápido a la persona. Pero no es una charla de debate de hoy, solamente quería dejar la inquietud desde la Dirección General de Mediación, que sé que hay gente que está representándola hoy en la mesa, aquí en la mesa, no, perdón, en el público, y quería dejar dicho esto nada más. Sí, y ahora sí le dejo la palabra para que empecemos el debate. Sí, hace rato. Gracias. Sí, se me va. No, en realidad no tenía nada interesante que agregar, todo ha estado muy claro y muy bien expuesto. Solamente cuando Susana Orsino estaba hablando de este derecho que se le da al grupo, en el caso de la niña Toba, me recordó el caso de la manada en España, y un poco creo que se llama el síndrome del cazador, la ausencia, y entonces, bueno, es que esta mirada de género no desaparece en los jueces, y hay que trabajar mucho esto en los jueces, exactamente. Bueno, ya desde la Revolución Francesa nos hablan de fraternidad, y están hablando del derecho le corresponde a los fraters, con lo cual más de la mitad de la humanidad nos quedamos afuera de los conceptos de la Revolución Francesa, así que bueno, hay que seguir adelante. Te quiero decir también con este tema de en cuanto al lenguaje, es el significado y el significante, ¿no es cierto? Porque
cuando nosotros hablamos de los derechos de la víctima, por ejemplo, de la mujer, y que hay que explicarle, como bien contó, qué significa instar, es decir, qué significa iniciar a partir de una denuncia. No todas las mujeres están preparadas el primer día que llegan a contar su caso a instar la denuncia. No hay que forzar esta parte, porque nosotros tenemos que empoderar primero a la víctima para que pueda llegar al final, digamos, de toda esta instancia, digamos, por todo el proceso que debe atravesar. Y las políticas públicas deben acompañar, porque son procesos de ida y vuelta. Porque muchos jueces o muchos oficiales de justicia no entienden que la mujer sale de ahí, ya se cuestiona si tiene que denunciar o no, porque justamente la persona que denuncia está dentro de lo que se llama el ciclo de la violencia, entonces entran en estas fases, entonces de agudización van y denuncian. Después hay la luna de miel, bueno, y va aparte padre de sus hijos, aparte la manipulación, el sometimiento psicológico, hay un montón de cuestiones que no es una simple víctima. La mujer, en este caso, he visto el otro día en una sentencia que un juez dice, porque tenemos que entender que tenemos que abrirle no abrir el juicio a prueba, porque la mujer ya volvió con el marido y además ella volvió porque quiere sostener su familia. Entonces, cuando yo leo los términos, digamos, cómo vino ese proceso y cómo llega esta mujer por quinta vez a denunciar, ¿qué familia se está hablando, señor juez? ¿De qué familia está hablando usted cuando esta persona, yo leo lo que dice el hombre y le dice que la va a matar? Y en otra parte dice algo muy clarito: vos seguís jodiendo con las denuncias, que a lo sumo me van a dar una probation. O sea, esto genera una cuestión de impunidad figurativa en la mente del varón y un desánimo en la mujer, porque sabe que en el fondo nunca va a obtener justicia. Y yo tengo que expresar que con el tema de mediación estamos desde el INAM absolutamente en desacuerdo, absolutamente, aún en los casos cuando parezca que no hay problema. No se negocia violencia. Y la violencia no es solamente porque no le pegó un golpe. Hay un montón de otras violencias y modalidades que en una mediación la mujer nunca, jamás va a estar en igualdad de condiciones para negociar nada. Y eso nosotros lo hemos visto todas las veces que vienen llorando las mujeres y dicen: yo me senté pensando que podía y cuando me senté en la mediación no pude. No sabemos el trasfondo de esto, porque las mujeres aparentemente muchas veces aparecen empoderadas. Aparecen como que ya están bien, como que ya están trabajando, bla, 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 y cuando llegan parecen niñas en la mediación. Porque también son seductores. Claro, son psicópatas en muchos casos, y entonces dicen que ya se mejoraron y fueron a una terapia y todo este tipo de cosas bastante... ¿Qué quiero decir algo? Perdóname. Matías, vos hiciste relación a los FAVIT. Personalmente es un pedacito de mi corazón, porque yo empecé con la OFAVIT acá en el Ministerio Público Fiscal durante muchos años, y si bien ahora no estoy ahí, estoy en la Secretaría Judicial de Acceso a la Justicia, sigue estando en mi corazón. Pero el tema importante de los FAVIT es, no solamente, hay un equipo interdisciplinario de abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas que trabajan constantemente y que hacen un seguimiento y acompañan a la víctima constantemente. Y muchos casos en que van al fiscal después de la denuncia para retirar la denuncia, el fiscal tiene obligación de pedir a los FAVIT una evaluación para que determinen si está coaccionada, si está decidida, qué es lo que pasa, y las psicólogas intervienen. Incluso ahora hay un equipo interdisciplinario que va a las casas de las víctimas. O sea que la verdad que, bueno, al menos en la ciudad de Buenos Aires está muy bien trabajado. ¿Tienen alguna otra pregunta? Porque puedo agregar algo así después, porque Marcelo tiene que... Les comento algo breve. La Oficina de Asistencia a la Víctima, obviamente, que tiene esa dentro de sus misiones y de sus funciones, tiene esa obligación. Sin embargo,
Cuando una mujer que sufre violencia, entre comillas, quiere levantar la denuncia, técnicamente no es así, pero hablemos de retractación o de desistimiento, en la parte penal y contravencional, no hay ninguna obligación legal en cuanto a que la Oficina de Asistencia a la Víctima deba ser sí o sí requerida por el fiscal para realizar un informe sobre situación de vulnerabilidad. Sobre este tema, si a ustedes les interesa, yo después tengo mucho material, bueno, porque la verdad que mi trabajo ahí, en la Fiscalía Especializada en Género, y además el tema de la retractación y el desistimiento es muy, pero muy particular, tiene muchas complejidades. Yo estoy a favor de que las fiscalías, cuando en todos los casos en los que puedan, impulsen de oficio acciones con víctimas vulnerables, ¿no? Porque es una responsabilidad estatal. Sin embargo, hay salvedades y excepciones que deben mirarse con una lupa diferente. Entonces, no todos de la misma manera, y no es que él o la fiscal siempre tenga que recurrir a la OFAVIT para que la OFAVIT, con un informe técnico en el cual diga que la víctima es vulnerable, sortee, ¿no?, la falta de instancia. A nivel penal puede realizarlo, tiene instrumentos. Nosotros lo hemos hecho en múltiples casos. Tenemos fallos de diferentes instancias y demás. El Poder Judicial de la Nación también lo ha hecho, aunque tiene mucha discusión y reticencia hoy en día. Sin embargo, en lo que son conductas contravencionales es otro el procedimiento y no está prevista la instancia de oficio. Hay que hacer una interpretación analógica, se discute, porque no solamente es la persona que realiza la denuncia, que atraviesa violencia, sino del otro lado hay una persona que la ejerció, y tiene que ver con derechos y garantías. Es mucho más técnico, no quiero extenderme, pero quiero comentarles que esta discusión, o mejor dicho, estas opiniones, porque no es discusión, estas opiniones están muy latentes hoy en día, y si quieren información, obviamente que se las puedo acercar, como también talleres que damos en otros lugares. Tenemos la idea, desde mi ONG, la idea de no negociar absolutamente nada con lo que se refiere a la violencia, porque siempre las víctimas de violencia son vulnerables, siempre, hasta las víctimas de violencia económica, psicológica, no solamente de violencia física o sexual. Esa es la postura de la Fiscalía en la ciudad, no se negocia la mediación. No se negocia porque son siempre... Muchas gracias, doctor. Gracias. Siempre consideramos que las víctimas de violencia son vulnerables. Ese estado de vulnerabilidad no cesa. No cesa porque se haya hecho la denuncia, al contrario, a veces se agrava. Y quiero comentar algo. Cuando la doctora Bianco habló del programa de mediación, el programa de mediación es un programa de mediación para tratar casos, es un programa piloto de violencia intrafamiliar. Quiero aclararlo porque no es lo mismo. Antes de etiquetarlo, que no todo se etiquetara como automáticamente, sí, era que no etiquetarlo automáticamente, sino llevar un estudio previo para ver si podía pasar por una mediación. Pasaba por ahí, sí, el planteo. Claro, pero no es violencia de género, es violencia intrafamiliar, ni siquiera doméstica. O sea que a veces lo etiquetan y por el solo hecho de etiquetarlo ya quedó así y no se puede hacer una mediación. Nos estamos perdiendo de una mediación de solucionar un problema a una familia que sin un estudio previo, si el alfabeto de por medio o quien tuviera que recurrir ahí, se perdió la posibilidad. En eso era la diferencia. Y les comento algo también, por si les interesa, que en relación con la violencia económica, cuando delito, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ¿no? Generalmente un varón, un papá, ¿no?, que no cumple con las obligaciones alimentarias en relación con sus hijas e hijos. Bueno, siempre tenemos víctimas directas, que son sus hijos e hijas, y la víctima indirecta, que es la mujer, madre de esos chicos y chicas, que obviamente que no solo sufre por todo lo que el papá no hace, sino también porque ella se hace responsable de todo lo que el papá no hace y lo que ella hace. Bueno, se discute mucho a ese nivel si, por el interés superior del niño y de la niña, puede realizarse mediación o no. Hoy en día se está discutiendo. La postura actual de la Fiscalía de la Ciudad Autónoma, no es mi opinión, es criterio general de actuación, es que tampoco se media la violencia económica, esté dirigida directamente hacia la mujer como hacia las personas que son sus hijos e hijas, menores de edad, pero hoy también se discute el término menor de edad, personas que están por debajo de los 18 años, desde el punto de vista penal. O sea que también es para que lo tengan en cuenta, que hay muchos intercambios de opiniones y de información, hay mucho movimiento
legislativo, y hay mucho avance en diferentes áreas, pero también hay diferentes lupas con que los instrumentos, en este caso la mediación, se aborda. Hoy en día también se está tratando de que las personas que tienen menos de 18 años y que pueden estar bajo la tutela, guarda de personas adultas que tengan intereses contrapuestos, tengan su opinión, y en ese sentido se está tratando de que los organismos como las asesorías tutelares, la Defensoría de Pobres Menores Incapaces, tengan una intervención mucho más activa en ese aspecto. En Ciudad Autónoma, antes de que la ley 4203, recepcionada completamente, adhiriese a la Ley Nacional de Protección Integral de la Violencia contra la Mujer, se realizaban mediaciones por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar con intervención de la asesoría tutelar. Por lo menos lo hacíamos de la Fiscalía nuestra, cuando no era especializada en género y se especializaba en violencia doméstica. Era otra denominación, y lo que también interveníamos era en violencia intrafamiliar. Como era violencia intrafamiliar, supuestamente la ley no impedía celebrar audiencias de mediación, y por el interés superior de la niña y el niño, cuando él o la asesora, con una intervención previa, daba su aval y participaba, se podía celebrar audiencia de mediación. ¿Está discutido o no? Bueno, ese es otro punto de vista, otro escalón a recorrer, ¿no? Pero bueno, también les quiero comentar cuál es el estado actual de la mediación de personas que tienen más de 18 años, menos de 18 años, y si es una mediación en caso de violencia de género o una mediación en caso de violencia intrafamiliar. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.